un principio, esta pandemia, si bien ya venía trayendo algunos temas de salud, entre otras cosas, también afectó muchas otras o muchos otros rubros, entre los cuales entran la atención al cliente, en este caso digital, pero también afectó en principio la atención al cliente primaria o los canales primarios, por así decirlo, como lo eran la atención person to person o como lo eran las llamadas telefónicas y otros canales efectivamente que fueron afectados porque las empresas, pasaron dos cosas acá, que las empresas que ya tenían plataformas digitales bien definidas, con estrategias bien definidas y que ya estaban posicionadas en el mercado no tuvieron ningún inconveniente, pero las empresas que no se adaptaron o que no habían adaptado aún estas tecnologías digitales a sus organizaciones, pues se vieron, pasaron dos cosas acá. Una es que se tuvieron que adaptar muchísimo más rápido de lo que debieron adaptarse porque en efecto la digitalización de las marcas hoy en día ha sido o ha ido evolucionando a medida que ha pasado el tiempo, pero la pandemia evolucionó todo esto y esos tiempos que supongamos que eran de 5 años o 10 años, se dieron en un solo año y ni siquiera en un año, en meses, tuvieron que verse, pues, hubo un desenvolvimiento muchísimo más rápido y muchísimo más agresivo, que fue lo que permitió que hoy en día las empresas pudieran o no sobrevivir a esta pandemia. De manera que, bueno, de nuevo, muchísimas gracias al Sebas, a Stay Alumni y a Gente que Emprende por esta invitación. Es un poco complicado resumir todo esto en 45 minutos, así que diseñé un pequeño contenido pequeño pero bien importante en el cual podemos desarrollar este tiempo, ¿no? En principio, verificar o ver cuál es el cliente, cuál es la situación del cliente actual. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo en nosotros? Porque la verdad es que nosotros somos también clientes, somos usuarios, somos consumidores y esta pandemia nos trajo a nosotros cambios sumamente importantes de consumo en los cuales debemos tocarlos para entender un poco desde nuestra perspectiva como usuarios, como consumidores o como clientes, qué podemos hacer ahora sí como organizaciones para de alguna manera llevar a cabo este cambio tan radical de la mejor manera posible. Luego vamos a analizar la atención al cliente, cómo se convierte en la marca hoy en día de las empresas. Y es que a través de la pandemia o luego de la pandemia o mediante la pandemia, nos dimos cuenta como usuarios que no necesariamente tenemos que recurrir a las mismas marcas siempre, que existen otros productos y otros servicios o los mismos productos y los mismos servicios con otras marcas y más allá del precio que puedan tener, si es mayor o es menor, nos dimos cuenta que existen otra competencia que me puede responder a mí tal cual como lo han hecho esas marcas a las que hemos estado acostumbrados a adquirir anteriormente. De manera que la atención al cliente se ha convertido en una marca porque ya no se trata de cuál es el producto, cuál es el servicio que quiero adquirir, sino cómo me van a tratar. Y eso tiene que ver un poco más también con el tema de la experiencia, que si bien no lo vamos a tocar acá en específico porque es más complejo, sí tiene que ver mucho con esto que vamos a hablar sobre la atención al cliente y cómo se convierte hoy en día en una marca posicionada, por así decirlo. Luego vamos a hablar sobre las redes sociales como atención, como canal de atención. Y esto, evidentemente, las redes sociales han sufrido con el transcurso del tiempo y siguen sufriendo y seguirán sufriendo cambios importantes, pero cambios importantes que están relacionados a cómo nosotros como usuarios estamos haciendo cambiar las redes sociales. En principio, vamos a ver cuál era la principal intención de estas redes y cómo se han convertido hoy en día en la voz de esas personas que quieren tanto hacer valer su llamado o levantar la mano para una queja o simplemente para pues felicitar a una empresa que pudo haberlo tratado bien o no. Y ahí es algo muy importante porque dependiendo del manejo que nosotros le estemos dando a nuestras redes sociales ahora como canal de atención y no como estrategia de marketing, va a depender que de estas redes sociales puedan tener éxito o no como un canal de comunicación. Y por último, vamos a ver al cliente post pandemia, algo que luego de todo esto, ¿cuáles son ahora sí los retos que nosotros tenemos como empresas para llevarles a nuestros clientes? Y vamos a tocar 5 puntos bien en específicos que son los que deberíamos trabajar en el transcurso
de este año y en los venideros, porque al final esto es lo que nos va a permitir a nosotros pues ser las empresas que nosotros queremos ser. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que quisiera compartir con ustedes en esta ponencia. Así que comenzando con el primer punto, que es el cliente actual. Fíjense que para nadie es un secreto que el Internet ha transformado el comercio en los últimos 30 años, ¿ok? Y esto, y después de la pandemia, pues los nativos digitales están acelerando estos cambios masivos en la atención al cliente. Entendemos nativos digitales cuando ya las personas no acceden a canales primordiales como la oficina o como el teléfono o como el correo electrónico incluso, sino que todo está eh, dirigido a una red social o a una mensajería instantánea, ¿ok? Entonces la pandemia del COVID-19 lo cambió todo. En principio cambió cómo nos comunicamos. En los primeros 3 meses de la pandemia vimos cómo las mensajerías instantáneas, las aplicaciones de mensajería instantánea crecieron en un número básicamente ridículo. O sea, pudimos ver cómo WhatsApp llegó a más de 2 billones de usuarios en el primer trimestre de la pandemia. Y la mayoría de la gente, o sea, pasamos de enviar 56 millones de mensajes diarios a casi el triple. O sea, empezamos a enviar 150 millones de mensajes diarios a nivel mundial solo a través de WhatsApp. Y de esa manera la pandemia logra o hace que nosotros cambiemos cómo nos comunicamos en ese sentido, pero también ha cambiado cómo socializamos. Y es que ya nos dejaron en las casas, no pudimos salir, por lo que la socialización al salir de las casas ya no era la misma, ya no te puedo tocar, ya no te puedo abrazar, ya no te puedo besar, de manera que eso fue un golpe no solamente en lo físico, no, sino también en lo psicológico y en lo personal. Y por último, y es lo que más nos interesa acá, es que cambió cómo compramos, porque ya no podíamos salir de nuestras casas. El comercio online o el e-commerce se fue, pues tuvo unos números muy altos de las compras que se hicieron que casi colapsan el Internet y la red porque todo el mundo estaba conectado. Entonces, los clientes de todo el mundo se les aconsejó que no saliéramos de nuestras casas y no hay duda de que la experiencia en persona ha sufrido un gran cambio en este sentido y que los clientes que conocíamos hace meses ya no son los mismos, que básicamente nosotros, insisto, como clientes o como usuarios ya no somos los mismos que en el 2019 y en el 2020, ¿ok? Ahora bien, dado que gran parte de la vida nuestra se ha trasladado al Internet y es probable, perdón, que siga cambiándose a Internet y que cada vez en el futuro próximo sigamos haciendo de Internet nuestra principal vía de acceso a información y a cualquier otra acción que nosotros vayamos a hacer. ¿Cómo ha cambiado este perfil del comprador actual? Okay, esa es una de las preguntas que nos podemos hacer. Y la segunda es, ¿son diferentes nuestros hábitos de compra? Yo respondería en buenas a primera que sí, pero bueno, eso lo podemos analizar. Y también una pregunta aún más importante, y es que estos hábitos de compra, ahora que comienza a abrirse de nuevo todo el mundo y que podemos empezar a salir más allá de las medidas que debamos tomar o no, estas medidas se van o estos patrones de consumo se van a revertir o por el contrario van a seguir. Es decir, vamos a seguir comprando de la manera que lo hicimos en el 2020 o simplemente fue algo que se generó sobre la pandemia y que ya no voy a seguir utilizando. Esas son cosas que nosotros como empresas debemos preguntarnos sobre nuestros clientes y estoy seguro que en su momento pues vamos a poder responder. ¿Qué pasó a principios de la pandemia? En principio, nosotros como usuarios experimentamos un servicio atención al cliente muy malo en la primera cuarentena del 2020 porque, insisto, la mayoría de las empresas que no estaban, digamos que no tenían las plataformas digitales necesarias para poder atendernos, pues se vieron muy afectadas y obviamente nosotros nos vimos afectados. Las mayores frustraciones incluyeron la espera para hablar con el equipo de atención al cliente de una organización, porque obviamente no había nadie en la oficina que nos atendiera, ni que respondiera el teléfono, ni que respondiera el correo electrónico, ni el chat, ni absolutamente nada. Entonces todavía no se tenían los accesos remotos que se tienen hoy en día y los trabajos remotos que se tenían o que se tienen hoy en día.
También las formas y los horarios limitados que existían para ponernos en contacto con una empresa no eran los requeridos por nosotros los usuarios, porque se habilitaban horarios, digamos, pequeños o ventanas de servicio muy pequeñas que básicamente era lo que se podía hacer en ese momento, y en ese sentido nosotros como usuarios sufrimos mucho. La repetición de la información de un agente de atención al cliente se hizo usual. Cada vez que llamábamos o contactábamos algún servicio de atención al cliente, la respuesta siempre era la misma, no había mayor explicación. Pero es que la verdad es que como organizaciones no teníamos mayor información en ese momento. La única que había es que, oye, estamos en pandemia y esto es lo que podemos hacer hasta ahora. ¿Saben? Y en ese sentido, pues para nosotros como clientes nos afectó mucho. Los clientes afirmando que si recibían una mala atención durante la pandemia, esto iba a generar que no iban a gastar más dinero en esas organizaciones. Así que más allá de lo que se pudo hacer o no se pudo hacer durante la pandemia para atender a esos clientes, era un tema muy complicado esto si no los atendíamos, porque seguramente íbamos a perder clientes o perdimos bastantes o muchos clientes durante esa pandemia. Y hoy en día los clientes somos más exigentes que hace 2 años. Y por ahí sigue la lista, ¿ok? Por ahí sí podemos seguir analizando en quiénes nos hemos convertido hoy en día como clientes. Actualmente, el cliente es exigente y es inconstante. ¿Por qué es exigente? Porque obviamente nos hemos dado cuenta que grandes monstruos como Amazon, como Alibaba, como eBay o como ya las grandes empresas que todos conocemos han invertido lo suficiente como para saber o para establecer niveles de atención y niveles de exigencia muy altos, que para allá es donde tenemos que apuntar el resto de las organizaciones, pequeñas, medianas o grandes, porque esa es la referencia que tienen cada uno de nuestros clientes. Y en ese sentido se convierten en inconstantes también, porque al haber mayor competencia que me pueda brindar los mismos servicios, los mismos productos, independientemente del precio, ya yo sé que tengo a alguien o más cercano o más económico, por lo que la prioridad hoy en día no es la marca que representa, más allá de los casos puntuales que todos conocemos, como por ejemplo Apple o el resto de las empresas o el resto de estas marcas, que independientemente de lo que pase, siempre va a tener sus fans. Entonces, en ese sentido, la competencia ha hecho, o nosotros nos hemos dado cuenta que podemos encontrar esos servicios y esos productos más cerca, o los vamos a encontrar en menor precio, pero con la misma calidad. Por eso es súper importante hoy en día que nosotros podamos entender a nuestros clientes y debemos empatizar con ellos y saber cómo les gusta utilizar y experimentar los distintos canales de comunicación y los distintos canales digitales que nosotros como usuarios utilizamos, porque de lo contrario vamos a correr el riesgo de perder su fidelidad, y eso como organización es lo primero que tenemos que hacer, fidelizar a nuestros clientes. Las expectativas hoy en día que los clientes se han visto, que como clientes tenemos, se han visto condicionadas por la pandemia, pero esto ha impulsado un aumento de la actividad online, que es lo que venimos conversando, y por eso la gente quiere conectar con las marcas cuando no puede hacerlo en persona. Y hoy en día pasan dos cosas, no solo que no puedes hacerlo, es que como cliente ya no quieres hacerlo, ya no te quieres mover, ya no quieres ir a una oficina, ya simplemente con el teléfono necesitas conectarte con una empresa, y a través de cualquier medio digital necesitas y requieres cualquier información que obtenías antes yendo a la oficina o llamando por teléfono, ahora la quieres tener por internet, la quieres tener en tu teléfono, bien sea por WhatsApp, por Instagram, por Twitter, por Facebook o por cualquiera de las redes sociales que actualmente utilizamos. Para tener una mejor idea de qué sucedió, en enero del 2021, más de la mitad de la población estaba en línea. El tráfico global de Internet aumentó paulatinamente desde un 20 hasta un 70%. Estamos hablando que alrededor de 4.600 millones de usuarios activos en todo el mundo había en el primer trimestre del 2020. Por lo tanto, no sorprende que casi todas las empresas hoy en día estén activas en línea, y quienes no están en línea pues deberían hacerlo, aunque la verdad es que por muy pequeña que sea una empresa, estoy seguro que aunque sea un número de telefónico de WhatsApp o de Telegram o una cuenta de Instagram, debe tener hoy en día, porque si no, simplemente no está al día. Pero Internet, la verdad es que también es un medio y es un lugar animado. Está animado
por los teléfonos celulares, por las tablets, por las computadoras portátiles que suenan en los chats que tenemos con las empresas y también con las redes sociales. Y con todo esto, con toda esta gente en línea en todo el tiempo, pues debería ser fácil para nosotros como clientes poder contactar con las empresas. Un excelente servicio al cliente es importante en principio porque mejora la satisfacción del cliente hasta un 32%, aumenta también la retención hasta un 33% en nuestra empresa y por supuesto aumenta los ingresos hasta un 42%. En un estudio de una organización que se llama Cocoroco, se hizo un estudio en el que es sorprendente ver cómo el 93% de los clientes afirmaron que incluso preferirían comprar a empresas con un excelente servicio al cliente, más allá del precio y más allá de la marca o el producto que tengan. O sea, la atención al cliente es lo que se ha vuelto hoy en día un símbolo diferenciador a la hora de adquirir un producto o un servicio. Y esto, la verdad es que tenemos años escuchándolo, pero hoy en día se hace más evidente. Nosotros como usuarios lo estamos haciendo evidente porque nos interesa más que nos traten bien o que nos den un buen trato a el producto o el servicio que estamos adquiriendo. Así que hoy más que nunca, pues el éxito de nuestras empresas dependerá de nuestro servicio al cliente. ¿Y dónde entra acá la atención al cliente digital? Pues debemos tener en cuenta que nos convertimos en clientes hiperconectados. Nosotros podemos pasar fácilmente hasta 14 horas pegados al teléfono, suponiendo que dormimos las 6 horas que en teoría, perdón, las 8 horas que en teoría deberíamos dormir, pero la verdad es que pasamos hasta 14 o 16 horas pegados al teléfono, viendo información, viendo las redes sociales, viendo Twitter, hablando con personas, interactuando, en fin, haciendo videollamadas. O sea, es una cosa loca lo que hoy en día nosotros podemos estar conectados a través de nuestros aparatos electrónicos, bien sea teléfono o computadora. Y en ese sentido también estamos muy informados, ¿ok? Toda la información que nosotros necesitamos está en Internet. Y ahí también se vuelve un punto que dependiendo de cómo lo veamos puede ser en contra o a favor, porque la verdad es que los productos y nuestros servicios como están en Internet, también el cliente se ha vuelto una persona más sabia, el cliente se ha vuelto una persona que mayor información maneja, así que hoy en día, supongamos, esto en los teléfonos celulares, por ejemplo, que hoy en día hay una gama ridícula de teléfonos con tantas que si aplicaciones, que si memoria, que si RAM, que si esto, que si cámaras, entonces anteriormente lo único que buscaba uno era un teléfono que te permitiera tomar una foto, llamar y recibir llamadas, pero hoy en día los clientes se han vuelto muchísimo más exigente en ese sentido y cuando tú quieres acceder a un nuevo smartphone, siempre te va a tocar a alguien como que mira, pero esta no es la memoria RAM, pero es que esto tiene más gigas y la tarjeta de memoria no es esto y el sistema operativo es esto, ¿saben? Entonces, en ese sentido, nos hemos vuelto muchísimo más especialistas en los productos y servicios que adquirimos. Así que eso al final se convierte también en un arma de doble filo para nosotros como empresas. Sin embargo, el llamado desde ya es siempre a tener a nuestros agentes de atención al cliente con la mayor información y con la información actualizada para que ello impida que la brecha que existe entre la información que tiene el cliente y la que tenemos nosotros se alarga, evidentemente. Así que, pues hoy en día existen montones de opciones y demasiado acceso al conocimiento sobre a dónde llevar nuestros negocios. Por ejemplo, otro de los otra de las encuestas que he revisado indica que el 68% de los consumidores dice que el COVID-19 ha cambiado la forma en que interactúan con las empresas. Y esto es una realidad. La gente ahora espera resoluciones de autoservicio más rápida. Entiéndase autoservicio en esa interacción entre empresa-cliente donde no se interactúa con absolutamente nadie. Uno de los casos más comunes acá en Venezuela puede ser la banca, por ejemplo, donde podemos ingresar a la aplicación de cualquier banca y realizar operaciones, realizar transferencias, ahora el pago móvil, realizar recargas, en fin, cualquiera de esta información se conoce o cualquiera de estas gestiones la conocemos como autoservicio, donde no tengo una interacción con ninguna persona o con ningún tercero y simplemente puedo realizar mis propias gestiones como cliente. Y esto al final, pues para poder sobrevivir en este entorno nosotros pues tenemos que cambiar rápidamente como empresa
para poder mantenernos de manera ágil y también poder mantenernos nosotros en línea con lo que los clientes pueden o necesitan de nosotros. Ahora bien, ¿qué es la experiencia del cliente digital? Se dice que la experiencia digital del cliente es el aspecto de ese viaje que nosotros tratamos con plataformas en línea. Entiéndase desde dispositivos móviles o computadoras, bien sea de escritorio o una laptop o una tablet o un smartphone, ¿ok? Y con experiencias también mediadas digitalmente que tienen que ver como las páginas web o las propias aplicaciones e incluso con el contenido que se desarrolla o que se publica a través de las redes sociales de cada una de las organizaciones que nosotros seguimos. También se extiende a los entornos hoy en día conectados digitalmente como los dispositivos activados por voz que cada día son más comunes, los buscadores por voz y también en esta última instancia, pues, donde quiera que nuestros clientes interactúen con nuestra marca a través de Internet, esto lo consideramos como una experiencia digital. Por ello, hablamos de los retos de la atención al cliente digital en 2022, porque al migrar nosotros como usuarios al ámbito digital, nosotros estamos pues destinados y estamos obligados a ofrecer soluciones digitales a cada uno de nuestros usuarios. Y en ese sentido, comprender los puntos digitales de contacto y cómo afectan la percepción del consumidor y la lealtad que tienen a estos canales de la marca es fundamental. En un estudio también reciente se descubrió que más del 65% de los clientes dijeron que su experiencia en el sitio web o la aplicación sería al menos un factor muy importante en su decisión de recomendar una marca. Es decir, dependiendo de la interacción que yo tenga con una marca, una empresa o un producto, tanto en una página web como en una aplicación, va a depender si yo, en principio, sigo con esa marca y segundo, si la recomiendo o no la recomiendo, va a depender de esa interacción. Y esta misma investigación es muy interesante porque arroja tres elementos fundamentales para una buena experiencia de atención al cliente. El primer aspecto o el primer elemento se basa en el éxito. El éxito lo medimos en si el cliente completó su tarea y logró su objetivo. Es decir, en esa primera interacción, sea por cualquier canal digital que nosotros podamos utilizar, si mi experiencia como usuario valió la pena, es decir, resolvió lo que yo estaba buscando. La respuesta es simple, sí o no. Y ese es el éxito que nosotros podamos tener o podemos tener como empresas a la hora de preguntarle a un cliente, porque al final la única forma o una de las formas de saber si ese cliente en efecto está satisfecho con mi servicio o no es preguntándole, ¿ok? A través de una encuesta de satisfacción. Entonces, validamos el éxito. Luego, el segundo elemento tiene que ver con el esfuerzo. ¿El proceso fue fácil o fue difícil? Es decir, ¿fue fluido, fue rápido, fue engorroso, tuvo muchos desaciertos a la hora de poder comunicarme con esta persona o la respuesta que me dieron fue la acertada o no? Eso también va a depender de esa interacción con ese cliente y va a depender también la satisfacción que pueda tener este cliente. Y por último, hablamos de la emoción, ¿ok? Que es el más importante y es el que desarrollaron como más importante en este caso en esos tres elementos. Salimos como clientes de esa interacción sintiéndonos bien o por el contrario fue esa sensación de, sabes, como que sí, me resolvieron, pero ese pero que siempre queda al final es lo que va a decidir si en efecto esa atención fue buena o no lo fue. Entonces, a tomar en cuenta estos tres elementos. El éxito de una atención que tiene que ver con si el cliente completó su tarea y logró su objetivo o no. ¿Ok? El esfuerzo, que es el proceso en el que se llevó esta atención, si fue fluido, si fue fácil o si fue complicado hacerlo. Y por último, la emoción, si ese cliente luego de esa atención salió de la interacción sintiéndose bien o por el contrario no quedó satisfecho o quedó satisfecho pero como dudoso. ¿Ok? Entonces, básicamente de eso podemos comentar como el cliente actual el día de hoy. Ahora bien, pasando un poco a lo que es la atención al cliente, cómo se convierte o cómo se ha convertido hoy en día en la marca esta atención al cliente. De todas las lecciones que las empresas hoy en día han aprendido en los últimos 2 años,
La importancia de la atención al cliente o el servicio al cliente está hoy en día en la cima. Es decir, a medida que se anticipan las tendencias de servicio al cliente para este año 2022, seguramente se convertirá en una prioridad mayor para todas las empresas. Por lo general, la principal forma en que la empresa interactúa con sus clientes en tiempo real es el servicio al cliente, evidentemente. Y este tiene un impacto poderoso en absolutamente todo, porque desde la satisfacción y la lealtad hasta la reputación de la marca y el resultado final influyen en cada uno de estas interacciones que nosotros como clientes tenemos con las empresas. Este cambio acelerado que nos ha llevado hacia un mundo digital significa en principio que es probable que las interacciones que estamos teniendo en persona o que las que hayamos tenido en persona entre los clientes y las marcas sigan siendo relativamente limitadas este año. Entiéndase por porque la empresa, evidentemente, por reducción de costos, ya no cuenta con una oficina, que es muchos de los casos que podemos ver hoy en día, o porque simplemente esos costos ya se ven aunados ahora a que alguien puede trabajar desde mi casa y ya no tengo que pagar un alquiler o no tengo que comprar a una oficina, y el mismo trabajo que se hacía en la oficina se hace desde la casa, así que eso en principio puede ser una de las razones. Hay muchísimas otras razones por las cuales ya las empresas no tienen oficinas de atención, pero hay que tener mucho cuidado con esto también, porque como humanos siempre estamos buscando las relaciones. Yo necesito que alguien me escuche, ver a alguien, sentir a alguien, verle la cara y que me entienda, que me escuche, por lo que no siempre va a ser una mejor opción definitiva dejar de tener un servicio de persona a persona, ¿ok? Entonces, en los últimos años, las empresas han reconocido que el servicio al cliente es una extensión muy real de la marca, porque al final nosotros mostramos un rostro, mostramos una voz, nosotros como o los agentes de atención al cliente, tanto presencial, los presenciales se convierten en la imagen de la marca, y los que atención al cliente telefónica se convierten en la voz de esa marca humana que representa idealmente los mejores atributos deseados por la marca. Por eso hoy en día los expertos de marketing buscan a influencers que en teoría tengan esos atributos que comparten y que compaginan con la marca. ¿Para qué? Bueno, para darle mayor visualización y para generar una empatía con el cliente, para decirle, mira, este puede ser tú y nos vemos reflejado en ti, sabemos lo que quieres y sabemos lo que necesitas. Sin embargo, ahora mismo, el simple hecho de reconocer que los agentes de atención al cliente y servicio al cliente son parte de la ecuación general de esta marca no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente reconocerlo? Porque en el momento de la interacción con el cliente, la atención y el servicio se convierte en una realidad de la marca. Es decir, cuando nosotros tenemos una interacción con el cliente, nos convertimos en la realidad de la marca, más allá de lo que podamos profesar. Siempre es como este dicho de que no vale mucho lo que diga, sino lo que haga. Y eso actúa o ejerce una fuerza muy interesante en la atención al cliente, independientemente de todos los esfuerzos que tú hagas a nivel de marketing, a nivel de posicionamiento, a nivel de estrategia de venta. Cuando tú tienes una interacción con el cliente, te das cuenta si en efecto esa promesa de marca se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Cuando un cliente interactúa con un equipo de atención o servicio, esa interacción tiene, sin lugar a dudas, un enorme poder para formar la percepción de esa marca a cada uno de los clientes que interactúan con nosotros. Así que cuando más adopten los canales digitales los clientes para conectarse con nosotros o comunicarse con nosotros las empresas, más cierto se va a volver esta máxima, ¿ok? Y en ese sentido, cuanto mejor sea la atención y la experiencia que tiene ese cliente a través de estos canales, no solo el cliente va a estar satisfecho, sino que va a seguir utilizando el canal. Y lo más importante es que al final va a recomendarlo por sí solo. Es decir, esa persona que está satisfecha con la atención que recibió va a querer brindarle esa información a otra persona, aunque está bien dicho, y hay muchos análisis que indican que un cliente insatisfecho es probable que diga más esa información que una información en la cual está satisfecho. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. La tendencia
al manejo de la atención a través de los canales digitales y el servicio digital significa que las organizaciones hoy en día están necesitando pensar creativamente sobre cómo resolver algunos asuntos intangibles, ¿ok? Porque los tangibles los podemos ver propiamente y los expertos en estadísticas los pueden conocer, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de casos como empatía, como el tono de voz, por ejemplo, son temas que nosotros tenemos que tratar sensiblemente con cada uno de nuestros clientes, ¿ok? Y también, obviamente, podemos evaluaciones o criterios de evaluación que nos permitan a nosotros medir si en efecto estamos siendo empáticos con ese cliente o si la voz que está recibiendo ese cliente es la necesaria. Caso particular de este tipo de cosas que les estoy diciendo es aquellas personas, digamos, que se molestan o que se sienten ofendidas porque les están gritando por texto. Esas personas que les gusta escribir en todo en mayúscula y además en negrita y además con sostenido y además subrayado. Entonces, cuando envías un mensaje de esto, la persona te dice como que, oye, ¿por qué me estás gritando? Entonces, esos pequeños detalles, fíjense que para otros puede ser un mensaje normal, pero si como empresa seguramente tienes dos usuarios al cual uno le da igual porque simplemente está leyendo una información que le estás enviando, pero otro, dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentre, se va a sentir ofendido. Entonces, esas son cosas que poco a poco tenemos que ir midiendo desde nuestra empresa a través de encuestas de satisfacción. También nosotros debemos como empresa asegurarnos de que los agentes tengan acceso inmediato a la información correcta y en el momento adecuado. Debemos formar a nuestros agentes porque son ellos los que cada día tienen la interacción con nuestros clientes y va a depender muchísimo de ellos el éxito de nuestra organización. De esta manera nosotros podemos resolver cualquier información correcta en el momento adecuado y así vamos a resolver cualquier problema que pueda resurgir o que pueda surgir, perdón, con el cliente, incluso en situaciones que están cambiando rápidamente en el transcurso de la atención. Y para cerrar este punto, quiero comentarles también que a medida que nuestros canales digitales vayan evolucionando, como seguramente lo van a seguir haciendo, vamos a ver la madurez y la lealtad de nuestros clientes que van a tener con nuestros canales de comunicación. Y evidentemente, siempre y cuando esto, pues al menos, se cumpla con sus expectativas, aunque la verdad es que lo ideal sería sobrepasarlas. Esa debe ser nuestra meta, sobrepasar las expectativas de nuestros clientes. Pero insisto, con cumplir con sus expectativas, creo que es lo primordial hoy en día para que nuestros clientes puedan sentirse satisfechos, se puedan sentir atendidos y además puedan tener esa sensación de que pueden contar con nosotros en el momento en el que así lo requieran. Ahora bien, pasando al siguiente punto de las redes sociales como canal de atención. Como todos sabrán, las redes sociales se han convertido hoy en día en una herramienta valiosa y se han abierto un camino en la bolsita de los trucos que tienen los expertos en el marketing para las empresas. Pero a medida que este péndulo entre estas dos vertientes, es decir, entre la conexión o la relación con el cliente y el marketing, estas plataformas también se han considerado como efectivas para la atención al cliente y además están siendo, digamos, exigidas por los clientes. Entonces, la única diferencia entre estas dos es que en este caso, los clientes son los que se comunican con las empresas a través de las redes sociales y esta es solo una de las tendencias de atención al cliente más notables y a las que debemos tener cuidado en este 2022. Hay estudios, por ejemplo, realizados por una empresa llamada Value World, en el que han informado que el 63% de los clientes esperan que las empresas ofrezcan un apoyo a través de las redes sociales. Esto es un número súper importante porque ya no solo estamos tratando de ver las redes sociales para ver imágenes, para ver productos, para compartir algunas cosas con nuestros conectados en las redes sociales, sino también para exigir las empresas, para exigir atención a través de las empresas. Y esto hoy en día es mucho más común. Hay otro estudio, perdón, de una organización americana que se llama Consumer Reports, en la que indica que los consumidores, y esto es un número súper que nos llama muchísimo la atención, pero los consumidores de 25 años o menos
han dicho que las plataformas sociales son su primera opción de cuando se trata, perdón, de contactar a una marca. Es decir, para estos jóvenes de, más de, 25, de menos de 25 años, es importante el manejo de las redes sociales como clientes y ellos interactúan con estas marcas en principio a través de las redes sociales. Y entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado porque donde no haya respuesta, una respuesta convincente a través de las redes sociales, en principio no van a creer en el canal como canal de atención, sino que se van a ir a otros medios. Y las estrategias que nosotros pudimos estar utilizando para enfocar la atención al cliente a través de una red social puede ser que no estén siendo las que realmente se necesitan y esto, insisto, se puede evaluar a través de encuestas. Se espera entonces que este número evidentemente vaya aumentando a medida que el uso de las redes sociales continúe creciendo como sigue creciendo, porque de repente podemos creer que las redes sociales ya están donde están y no hay forma de avanzar, pero no hay cosa más falsa que esa, porque todos los días sale una nueva red social y aunque creamos que ya todas las redes sociales que están tienen su sentido y tienen su estatus, todos los días saca una nueva red social que se tarda nosotros en llegar porque tienen un periodo de maduración y de conocimiento de las personas, pero siempre hay innovación de las mismas redes que ya estamos utilizando actualmente. Y ustedes mismos sabrán que desde el inicio de cada una de las redes sociales, cómo han migrado y cómo han ido evolucionando cada día más. Así que por eso nosotros necesitamos integrar el servicio de atención al cliente con las plataformas en las redes sociales para que los clientes puedan comunicarse con nosotros cada vez que ellos quieran, porque ya no se trata de saber o cómo llegarles nosotros al cliente, sino esperar que ese cliente se comunique con nosotros. Ahora bien, ¿qué tan sociales son las empresas en las redes sociales? Porque esa es una pregunta que nos podemos hacer. Las redes sociales pueden haber comenzado como una forma de mantener amigos, de mantener familiares, pues al tanto de lo que son nuestras vidas, ¿no? Pero se han convertido en una poderosa herramienta comercial. Existe una estadística que indica que 9 de cada 10 consumidores quieren usar los mensajes de las redes sociales para comunicarse con las marcas. Y esto es un número súper importante. Si evaluamos las primeras o las principales 3 redes sociales por número de usuarios, nos damos cuenta dónde están los clientes. Por ejemplo, Facebook hoy en día tiene más de 2.900 millones de usuarios. WhatsApp, aunque no es una red social, sino una aplicación de mensajería instantánea, pero entra dentro de este rubro también, hoy en día cuenta con más de 2 billones de usuarios activos diariamente. Es un número ridículo para muchos. E Instagram tiene más de 1.400 millones de usuarios. Eso por decirles nada más 3 de todas las redes sociales que existen, pero evidentemente estas son las 3 principales en cantidad de usuarios. Entonces, si nuestros clientes pueden comunicarse con nosotros en las plataformas en las que están habitando, ¿ok? O es decir, pueden nuestros usuarios conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Si la respuesta es sí, pues ya tenemos un check en esa lista de cosas por hacer. Y si la respuesta es no, la pregunta es ¿por qué? Si sabemos y estamos informados en que nuestros clientes nos están escribiendo y se están adaptando a este tipo de plataformas, ¿por qué aún no contamos con redes sociales como canal de comunicación? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora bien, el soporte omnicanal está aumentando en demanda cada día. Cuando hablamos de soporte omnicanal, ¿y cuál es la diferencia del soporte multicanal y el omnicanal? En el multicanal existen todos los canales de comunicación que nosotros conocemos actualmente. Teléfono, correo, redes sociales, las llamadas telefónicas, las visitas a la oficina, ¿ok? Pero en ese multicanal, ninguno de esos canales están enlazados entre sí. Es decir, cada vez que yo tengo una interacción con cada uno de esos canales, la información tiene que volver a empezar. No se maneja la misma información. O de repente existen organizaciones que el canal de ventas, el canal de atención, el canal de soporte, el canal de quejas, están totalmente separados, no interactúan entre ellos. Mientras que en la omnicanal, todos están de la mano, todos están enlazados y la idea es ir hacia este tipo de canales. Obviamente es complejo poder hacer que esto funcione de la mejor manera posible, pero no es difícil y tampoco es imposible. Sin embargo, la idea es ir hacia allá, hacia el omnicanal, es decir, que cualquier acción que yo como usuario desee hacer por cualquier canal que yo desee hacer,
siempre voy a tener la atención, siempre voy a recibir la misma atención. Y de hecho, si yo por alguna razón decido en medio de una atención cambiar el canal, cuando yo paso, por ejemplo, de un correo electrónico a una llamada telefónica, esa atención no debe comenzar desde cero. Esa atención sigue porque esa unicanalidad a mí como organización me va a permitir tener toda la información en tiempo real, en principio, sobre lo que está haciendo este cliente. Y esto es una de las cosas más importantes en las que deberíamos estar trabajando hoy en día como organización. Para soportar esto, fíjense que hay una encuesta realizada donde algunas de las personas que realizaron un tweet a una empresa y obtuvieron respuesta de esa empresa, el 83% de estas personas que tuitearon dijeron que se sentiría mejor con respecto a la empresa y era más probable que hicieran negocios con ellas. De manera que cuando nosotros obtenemos una respuesta como usuarios de una empresa a través de las redes sociales, nos gusta y nos interesa seguir interactuando con esas empresas, pero además estamos dispuestos a gastar nuestro dinero en esas empresas. Así que estar en las redes sociales no significa, ojo, en principio bombardear a la gente con anuncios, con correos electrónicos promocionales. Recuerden que nosotros como usuarios estamos fastidiados del tema de la publicidad y aunque las redes sociales están destinadas cada vez más a meternos información profesional en nuestro feed, fíjense que ya en Instagram hasta en el feed se están metiendo publicidad, ya no solo ahora también en las historias y en fin, el peor ejemplo o el peor escenario que existe es los rumores que vienen desde hace años atrás donde WhatsApp va a poder incluir publicidad en la plataforma. Así que bueno, todos estamos esperando a que eso no sea así, que no se lleve a cabo, porque de verdad va a ser algo incómodo, ¿ok? Esa publicidad invasiva que a todos nos molesta. La idea es que nosotros como usuarios entendamos como organizaciones que eso está mal, que el invadir a la gente con publicidad pues nos puede llegar al fracaso de una atención, porque el cliente simplemente nos deja de seguir y ya no confía en ese canal y por el contrario lo que queremos es lograr que ese cliente confíe en nuestro canal. Así que la idea de utilizar las redes sociales en principio es de usarlas para encontrar prospectos, ¿ok? Nuevos prospectos, para encontrar y crear una conciencia sobre la marca y fomentar las relaciones con posibles clientes. Al cliente nuevo podemos dejarlo en principio tranquilo. La idea es buscar nuevos clientes y podemos hacer esto siendo auténticos. La idea no es copiar ninguna estrategia, la idea es que desde nuestra casa podamos nosotros crear estrategias que nos permitan llegar a esos clientes de manera auténtica. Así que la idea es poder generar este tipo de acciones en las redes sociales y que nos permitan generar mejores interacciones con nuestros clientes. Estamos hablando de que alrededor de 5.000 millones de personas usan las redes sociales todos los días. O sea, esto es el 60% de la población mundial. No hay forma de no encontrar a un cliente en las redes sociales. Y no llegar a donde ellos pasan el rato es un gran descuido de nosotros como organizaciones. Si sabemos que están ahí y que pasan hasta 14 o 16 horas ahí metidos, la idea es ir a buscar esos clientes y llegarles a esos clientes a través de estas redes sociales. Ahora bien, debemos tomar muy en cuenta también, y esto es un llamado que muy personal que les hago porque he visto muchas cosas en estos años de experiencia. Seguramente me falta mucho por ver, pero he visto algunas cosas que podemos mejorar. La pregunta es, ¿quién está atendiendo estos canales de atención? ¿Quién atiende nuestras redes sociales? ¿Es un colaborador interno? ¿Es un tercerizado, perdón? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque esto puede definir el éxito de la red social como canal de atención, incluso como canal de soporte, que hoy en día también como clientes los estamos exigiendo. ¿A qué me refiero con esto? A que la persona que está gestionando una red social probablemente o es muy posible que sus metas no estén alineadas con lo que debería tener un agente de atención o soporte al cliente. Las metas que tiene esta persona que está atendiendo las redes sociales está destinada en principio a la cantidad de posts o historias que publica, al contenido que se publica,
a que el caption no tenga errores y por último a responder los comentarios y mensajes que llegan al direct, ¿ok? Esas básicamente son las principales. Sin embargo, cuando hablamos de esto último, se les pide simplemente que les escriban bonitos en los comentarios y que les pongan un emoji para que se vea lindo ese comentario, ¿ok? Y los mensajes directos se les envían a los responsables porque seguramente esta persona no maneja cierta información. Entonces, además de esto, se crean respuestas súper largas que nada más te escribe, apenas te escribe el cliente y les envían una cantidad de texto increíble que ocupa toda la pantalla del teléfono y tú dices, oye, pero si solamente te estoy saludando y lo único que necesito saber es X información. Entonces hay que manejar esto con mucha mano zurda porque queriendo reducir el tiempo de atención del cliente, lo que estamos haciendo es más engorrosa esa atención y por eso hago ese llamado de atención para quienes lo tienen así. Hay que mejorar de una u otra forma eso, porque a veces queremos simplificar mucha información en un solo mensaje, pero el cliente no tiene nada que ver o no necesitaba saber nada de esa información, quería saber otra cosa. Y por no preguntarle en principio, entonces es donde empieza a hacerse un poco más engorroso esta atención, ¿ok? Por lo que los invito, insisto, a revisar muy bien las estrategias que están utilizando, tanto para la escogencia de las personas que llevan las redes sociales como para la atención propiamente. La atención al cliente tiene métricas que se pueden adaptar a las redes sociales perfectamente y es necesario que quien las maneje estas redes sociales pues tenga la mayor cantidad de información posible con respecto al producto y al servicio eh, que están manejando, ¿ok? En principio, porque va a evitar los tiempos de respuesta a los clientes y en espera de una validación, porque normalmente lo que se hace es que alguien pide una información, esta persona no la tiene por X, Y o Z y hay que recurrir a un tercero para que ese tercero me dé la información y por fin poderle yo responder a ese cliente. Esos tiempos se tienen que reducir. Esta persona que está ahí tiene que manejar la información, tiene que conocer todo, tiene que tener un manual de atención, tiene que tener toda la capacitación necesaria sobre mis productos, sobre mis servicios, sobre mis procesos y procedimientos de venta, de compra, de devolución, de facturación, en fin, toda esa información que nos estamos comiendo en las redes sociales simplemente por publicar posts, tenemos que tenerlas como canal de atención al cliente a través de las redes sociales para que logremos el éxito de esta atención. Si no, estoy seguro que, pues lamentablemente, no se va a cumplir eso que estamos buscando. Y como último punto, pero más importantes, en la atención al cliente post pandemia, perdón, los años 2020 y el pasado 2021 quedarán sin lugar a dudas marcados en la historia como los años de la digitalización. Si bien, insisto, como lo comentaba al principio, esto era algo que se preveía, es decir, las empresas y los grandes monstruos ya estaban llevando la batuta en el tema de la digitalización y las empresas más pequeñas y medianas iban detrás de estas empresas. Pero insisto, en estos últimos 2 años fue el año de la digitalización y fue algo sumamente rápido, sumamente veloz y hasta podemos decirlo que atropellado, porque muchas empresas se vieron, yo siempre he dicho que las cosas se pueden hacer de dos maneras, rápidas o a los golpes, por no decir la otra que normalmente digo que es con una C. Pero en fin, la idea es trabajar rápido, sí, pero hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos en ese sentido. Si bien la pandemia puso contra las cuerdas, y esto es una realidad, las finanzas de muchas empresas, también aceleró la transformación digital de otras que supieron manejarse durante estos 2 últimos años. Y también, pues, se vieron en teoría si podían sobrevivir o no. Y la verdad es que pasaron dos cosas. Empresas que que no estaban digitalizadas tuvieron que ponerse los patines, por así decirlo, en forma coloquial y alcanzar a la población o a sus clientes y a sus usuarios y lograron ponerse al día y otras empresas que simplemente no lo lograron, que no pudieron sobrevivir a lo que la pandemia nos trajo. Y en ese sentido, pues hay un hecho pues en el que otro estudio realizado en el que a lo largo de estos años, y esto es una encuesta que realiza la firma internacional Data Corporation, en la que indica que en el mundo se han gastado, o se gastaron en el transcurso de estos 2 años, más de 112 mil millones de dólares en implementación de sistemas robóticos
que impulsan o que impulsaron la digitalización en diferentes procesos de las compañías, ¿ok? Y no podía faltar uno de ellos, esos componentes han sido los sistemas de atención al cliente, quienes ante la inminente pues llegada del coronavirus tuvieron que transformar todas sus dinámicas, procesos y procedimientos y apoyarse en las tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo, o el machine learning para poder hacer eficientes las comunicaciones, esta vez remotas, con los clientes. Y en este revolucionario salto que hemos llevado en los últimos 2 años, han tenido que los servicios de atención al cliente se han elevado las expectativas de los usuarios frente a lo que estamos recibiendo hoy en día, en especial en los sectores de salud, por ejemplo, o de la banca, en los cuales pues se concentra el mayor número de dudas o de quejas o de solicitudes diarias en lo que son por rubros la atención al cliente. Por ejemplo, para el caso de los bancos y las entidades financieras, según un análisis, y esto hablando un poco de nuestro país vecino de Colombia, un análisis de la Superintendencia Financiera, durante el segundo trimestre del año 2020, en Colombia se reportaron casi 500.000 de quejas por parte de los usuarios. 500.000 de quejas al principio en un trimestre nada más, por lo cual implementar soluciones que minimicen este efecto a futuro debe ser una prioridad sin lugar a duda para las empresas en los meses venideros. Sin embargo, a raíz de esta dinámica, ¿cuáles son los retos y las oportunidades que nosotros como organización en términos de atención al cliente tenemos en el 2020? Y puedo mencionarles 5 que para mí son los más importantes y según todo lo que he visto y lo que he estudiado en estos últimos años, hay 5 atributos o elementos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta no solo en el 2022, sino de aquí adelante. El principio o el principal es la rapidez, ¿ok? ¿Por qué la rapidez? La alta demanda de atención virtual ha llevado a las empresas a exigirse cada vez más sobre el servicio que nosotros estamos prestando, siendo la rapidez un factor clave para crear experiencias positivas. Al estar hiperconectados, como lo decía al principio, tenemos el teléfono en la mano, por lo que fíjense nada más el ejemplo que nosotros tenemos hoy en día con nuestro super amigo Google. Cada vez que nosotros necesitamos una información, vamos a Google, ponemos lo que vamos a buscar y en menos de un segundo, en milisegundos, tenemos la información. Eso es una costumbre que nosotros hemos traspasado a la atención que nosotros estamos buscando hoy en día. Es decir, yo quiero o yo necesito que esa información, así como la tengo de internet, la tenga de ti, de tu respuesta. Por lo que esos tiempos de respuestas hoy no solamente deben ser rápidos, deben ser efectivos. Ya no solo me basta con que me respondas rápido. De nada sirve que me respondas rápido si me respondiste mal o si no respondiste lo que yo estaba buscando. De manera que el primer elemento y el principal elemento en el que nosotros debemos trabajar en el 2022 es la rapidez con la que nosotros atendemos a nuestros clientes. No solo hablamos de rapidez en la atención. Si tenemos, por ejemplo, servicios delivery o servicios pick-up, esos tiempos también, en principio, deben estar claros, ¿ok? Y deben ser y se deben cumplir tal cual están establecidos. Y en caso de que nosotros sepamos que no se van a cumplir, yo debo indicarle al cliente antes de, porque esa persona está esperando ahí, así como esas personas que cuando tú le envías un mensaje por WhatsApp, te responden y ves la hora y sabes que, o sea, no ha pasado ni un minuto y ya te está respondiendo. Como imagínense los tiempos de respuesta, para que tengan una idea, nosotros siempre en el área de atención al cliente telefónica se manejaba el 30 segundos máximo de espera, ¿ok? Y luego de esos 30 segundos debíamos decirle al cliente que se va a seguir manteniendo en espera. Y el mensaje siempre era, si usted cree que 30 segundos es demasiado tiempo, yo lo invito a que se pare en un semáforo esto que mide, que duran 1 minuto y medio estando apurado. Y ahí veremos si en verdad 30 segundos es mucho o es poco. Entonces, esa percepción que tiene el cliente del tiempo de espera es importante para nosotros. Insisto, por ello, la rapidez en la que atendemos a nuestros clientes va a ser primordial en lo que respecta a la experiencia que vaya a tener ese cliente y cuál va a ser la percepción que va a tener ese cliente sobre nuestro canal. Lo segundo es la personalización, ¿ok?
si bien con el paso del tiempo, más las tecnologías que se han ido implementando hoy en día, los sistemas de atención al cliente, es necesario también seguir exigiendo y seguir explorando el camino de la personalización. Tratar a cada cliente como si fuera único es clave para el futuro de las empresas. Y quienes hemos trabajado hoy en día o durante todos estos años en atención al cliente, ya no se trata únicamente de llamar al cliente por su nombre, de ponerle el nombre y el apellido en el correo al cliente o de ponerle en la red social su nombre o su usuario. Ya no se trata solamente de eso, se trata de cada una de las interacciones que tengan nuestros clientes con nosotros, debemos registrarla, ¿ok? ¿Cuándo compró? ¿Cómo compró? ¿Cuál fue el medio de pago que utilizó? ¿Cuál fue el producto que compró? Si ya sé que se compró, supongamos, y para ponerles un ejemplo más claro de esto, supongamos que nosotros vendemos suplementos alimenticios, no sé, un complejo multivitamínico, que yo sé que trae 90 cápsulas. Si en teoría yo sé que esa persona se va a tomar esas 90 cápsulas, yo sé que antes de que se le acabe esas 90 cápsulas, yo debo llamar a ese cliente para decirle, epa, César, te faltan 5 cápsulas para que se te acabe el suplemento. Así que te invito a que lo adquieras nuevamente por este servicio para que Ok, entonces la idea, esa es la personalización. Ya la personalización no tiene que ver con llamar al cliente por su nombre, es entender cuál es el patrón de consumo de esa persona, qué está comprando, cómo lo está comprando, por qué lo está comprando, cuándo lo está comprando, a través de qué medio, lo viene a buscar o se lo llevamos a su casa. Toda esa información, si nosotros la guardamos en un CRM, que hoy en día es muy fácil encontrar unos hasta gratuitos en Internet y que realmente cumplen las funciones básicas que nosotros podemos necesitar con un CRM. Entiéndase CRM, el manejo de la relación con el cliente, por si algunos no lo conocen. Los CRM, por las siglas en inglés, Customer Relationship Management, y es eso, es el manejo de la relación con el cliente. Ese manejo de la relación con el cliente es entender cada punto, cada interacción que tenga conmigo el cliente, yo la voy a ir guardando. Miren, cosas tan sencillas como guardar el número, perdón, la fecha de nacimiento de esa persona y enviarle un mensaje de cumpleaños, el día de su cumpleaños, son cosas pequeñas, pero que a nosotros como clientes nos encantan. Díganme si no recibimos ni siquiera un mensaje de felicitación de esa persona, de un familiar o algo, pero me felicitó la empresa a la cual yo le compro. Eso es muchísimo, muy importante para nosotros como clientes. Y es tan básico como anotarlo y ponernos una alarma anual para cumplir con nuestra meta de experiencia del cliente. De verdad que eso es súper básico. Y como estos ejemplos que les estoy dando, hay muchísimos más. Así que mucho cuidado entonces con la personalización, ¿ok? El tercer punto es sobrepasar las expectativas. A veces decimos que es muy complicado, pero si nosotros no preguntamos cuáles son las expectativas de nuestros clientes, yo ni siquiera las puedo cumplir. Y en ese sentido, debido a la aceleración digital que tuvo lugar en los pasados 2 años, los usuarios aumentaron sus niveles de expectativas en cuanto a la atención y también quieren recibir, y esto va a ser un gran reto para el 2002 y para los años venideros, sobre todo si contamos con nuevos canales de comunicación digital, porque al final los canales actuales, si ya tenemos una experiencia previa y queremos tener un nuevo canal, la idea es que nosotros podamos ir creciendo y traspolar toda esa información o toda esa interacción que tenemos con un canal actual con el nuevo canal. Y estoy seguro que si ya tienen éxito en uno, replicar eso en un nuevo canal les va a servir muchísimo. Así que también entonces todo lo que tiene que ver con sobrepasar las expectativas debemos tenerlo como punto a favor o como punto de reto en este año. El cuarto punto es el análisis de la data, ¿ok? Y esto es muy importante porque de nada sirve que las empresas integren nuevas herramientas si no analizan los datos que se les están entregando. Yo conozco muchas empresas que no necesariamente tienen que ver con tecnología, pero que tienen un capital económico importante y que cada vez que alguien llega en la parte tecnológica y les dice, oye, salió esta nueva aplicación, vamos a comprarla porque es buenísima, sí, la compramos y ahí está. O sea, no sirve o no funciona o se genera, dicen luego los CEO que es un gasto innecesario porque no se está cumpliendo lo que en teoría, para lo que en teoría se compró. Pero es que si nosotros no analizamos los datos, no hay forma de que las estrategias funcionen. Si yo no pregunto de realmente si esto va a funcionar o si esto está funcionando o no,
pues no hay forma de que las estrategias, por muy buenas intenciones que tengamos, vayan a funcionar. Y eso es evidente y eso pasa hoy en día, créanme que sigue pasando hoy en día. Al final del día, la tecnología sirve como una herramienta más, pero va a depender de cada compañía saber hacer el uso de esa data para crear estrategias exitosas orientadas a los usuarios, siempre orientadas al usuario, ¿ok? Y en ese sentido, pues es este punto del análisis de la data que es importante en todo. Lo que no se mide no se mejora y lo que no se mejora pues se estanca. Y la idea es que nosotros no nos estanquemos, la idea es que poco a poco vayamos mejorando. Y por último, pero no menos importante, el último punto que les quería compartir es la combinación entre el equipo humano y la tecnología. Eh, para los años anteriores y este año, muchas empresas estarán montadas en el mundo de las nuevas tecnologías. Sin embargo, el verdadero reto está en saber combinarlas, tanto el equipo humano de tal forma que este pueda respaldar la gestión con tácticas claves para satisfacer las necesidades del cliente. Insisto, podemos tener las mejores herramientas, pero si no las sabemos utilizar y no sabemos unir y mezclar de la mejor manera posible el capital humano con el capital tecnológico, vamos a estar como si no hubiésemos hecho nada, como si la inversión realmente nunca se hubiese hecho. Y para cerrar, pues hay un estudio realizado por la consultora estadounidense Gartner, que para este año nada más y nada menos que el 25% de los profesionales de la atención al cliente van a utilizar algún tipo de asistencia virtual, todos los días. ¿Ok? Entre ellos los chatbots o los voice bots, que son tecnologías que se han venido actualizando y que hemos venido utilizando hoy en día, que prometen aportar a los retos de la atención al cliente post pandemia. De manera que toda esta información nos va a servir a nosotros para crear la mejor estrategia posible de atención al cliente. Y bueno, creo que estamos justo a la hora, casi me paso. Víctor, esto por ahora la verdad es todo lo que tengo para compartirles el día de hoy. César, de verdad que estoy ahorita tratando de, bueno, procesar toda la información, muchos datos interesantes. Me agradó sobre todo que lo soportaste con estadísticas, con datos, Claro, y eso es muy importante porque eso nos da a nosotros pie para ver qué estrategias o qué mecanismos podemos utilizar dentro de nuestros emprendimientos, cuáles podemos aplicar de acuerdo a nuestras capacidades y atendiendo a esos datos que son muy importantes, ¿no? Que nos dan como una referencia de qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando y qué podemos aplicar. Sin duda alguna, la pandemia hizo que todo esto cambiara vertiginosamente y bueno, viendo todas estas estrategias o todos estos tips que nos estás dando, estoy seguro que nuestra audiencia va a poder ver cambios notables en su manera de atender a los clientes. Antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas, vamos a compartir por el chat una encuesta de satisfacción para que los que nos están viendo en estos momentos puedan rápidamente responder. Solo son, en un minuto yo creo que pueden responder esa encuesta. Entonces los invitamos a que en estos próximos 3, 4 minutos podamos llenarla y volvemos con las preguntas. No se vayan, igual vamos a estar acá atendiendo el chat. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que podamos entonces discutir en estos minutos que vienen. Entonces, por ahora vamos a compartir la encuesta y ya seguimos con las preguntas. Ya la encuesta está disponible en el chat. Tómense por favor 1 o 2 minuticos máximo para llenarla y volvemos entonces con las preguntas.
Bueno, ya creo que ya la mayoría ha estado llenando la encuesta. Podemos continuar entonces con la sesión de preguntas y respuestas. César, ¿nos escuchas? Ok, qué Sí, bueno. sí, sí, acá estoy, acá estoy. Tenemos acá un comentario y pregunta de Giovanna Villalobos. Ella nos cuenta que Ujú. ha tenido clientes que le piden mucha información y ella trata de responder todo por escrito o audio y se hace un mensaje muy largo y luego no responden más. ¿Por qué sucede esto? A ver, Joana, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, en principio, nosotros debemos respetar los canales, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Si una persona, por ejemplo, les voy a poner mi caso personal. Yo odio las notas de voz, las odio. O sea, y hay personas que me envían por primera vez una nota de voz y créanme que me cuesta. Sé que es de muy mala educación y a veces de verdad me cuesta mucho. Entonces, yo estoy seguro, si WhatsApp eliminara las notas de voz, yo sería feliz, pero bueno, mentira, eso es cuestión de cada quien. Pero la verdad es que debemos respetar los canales. ¿A qué me refiero con esto? En principio, si una persona me está escribiendo, ¿ok? La idea es que yo pueda enviarle, voy a seguir respetando ese canal, voy a seguirle escribiendo, porque cuando yo rompo ese canal y le envío una nota de voz, de repente no es tu caso, ¿ok? Pero estoy atando lo que yo recomiendo. Cuando una persona me escribe y yo le respondo con una nota de voz, mayor información, de verdad para nosotros como clientes se nos hace complicado y podemos perder un poco la atención. Sé que cada cliente es un caso y de repente si alguien te está pidiendo mucha información en ese sentido, lo más importante es que nosotros podamos de una o mejor forma irle respondiendo poco a poco la información, ¿ok? ¿Qué pasa si se va? O como ese cliente, si se va, pues es, ¿qué te puedo decir? O sea, ya eso va a depender mucho del cliente. Mientras tú respondas lo que ese cliente te está respondiendo, es ya la verdad para nosotros es un poco incontrolable saber por qué se está yendo. De repente puedes hacer un toque más adelante y decirle, hola, mira, te enviamos esta información, ¿tienes alguna otra pregunta o alguna otra duda en la cual podemos enviarte esta información? Y estoy seguro que puedes tener una respuesta. Pero sí, la verdad es que los clientes somos complicados, esa es la realidad. Yo en principio te recomiendo eso, en principio respetar los canales y segundo, independientemente del el emprendimiento que tengamos, seamos una pequeña, una mediana, una gran empresa, siempre debemos tener dos cosas, un manual de atención y todas esas respuestas que nosotros vayamos a dar. Por ejemplo, yo trato que las notas de voz sean previamente grabadas, ¿ok? No sean una nota de voz de esas que, sí, porque ¿saben? O sea, eso es súper incómodo para nosotros como clientes. Entonces, esas notas de voz deben estar previamente grabadas, que en efecto la información que nosotros le vamos a dar a los clientes sea la requerida. E insisto, creo que para el final, para responder tu pregunta y no extenderme más en ese sentido, siéntete bien si tú estás respondiendo toda la información que ese cliente te pidió. Si no te responde más, es por algo. ¿Ok? De verdad no lo sabemos. Si quieres saberlo, entonces más adelante, de repente no en esos mismos minutos, sino un día después, 2 días después, le escribes nuevamente, hola César, gusto en saludarte, te enviamos toda la información que nos pediste, necesitas alguna información adicional o alguna otra duda, alguna pregunta que podamos solventar. Si hay una respuesta, buenísimo. Si no hay una respuesta, entonces definitivamente esa persona no está interesada en nuestro servicio y yo sí ahí ya doy por culminada esa atención porque luego una tercera pudiera ser ya algo invasivo para el cliente. Sí, así, estoy de acuerdo y ciertamente a veces las notas de voz tienden a generar incomodidad o que vemos que la nota de voz es muy larga y definitivamente el cliente no la va a escuchar. Entonces, sí hay que ver la estrategia que funcione dependiendo de cada red o cada medio de comunicación para poder llegar o transmitir el mensaje sin que el cliente se sienta tan abrumado. Aquí tenemos otra pregunta de Es Melanie correcto. Fitzgerald. Dice, ¿algún consejo para análisis de data? Como para medir las estrategias que van a implementar? Melanie, va a depender mucho de lo que quieras medir, ¿ok? ¿Qué quieres medir? Esa es la principal. Si quieres medir de repente
a ver, normalmente existen aplicaciones que nos pueden permitir la medición de data, pero insisto, lo principal es qué quieres medir y pudiera darte una respuesta más específica. Pero la idea es buscar, miren, de verdad en Internet aparecen muchísimas aplicaciones gratuitas que nos permiten nosotros realizar mediciones, realizar encuestas. Esta encuesta, por ejemplo, que está realizando el SEBAS, Stay Alumni y gente que emprende sobre esta ponencia, es súper importante para ellos y bueno, y hasta para mí, para saber cuál fue el desempeño. Y en base a eso siempre vamos a poder mejorar. Y esto es una encuesta simple que tú la puedes hacer en Google. Se me va, Víctor, ¿cuál es lo que sigue? Google, no sé si me ayudas. ¿Dónde se hace la encuesta de... Google Forms. Esta encuesta de satisfacción está hecha en Google. Ajá, en Google Forms, por ejemplo. Entonces, si quieres medir algo que tenga que ver con información en la que tú puedas recibir mensajes, pues lo puedes hacer por acá. De repente, si te sirve también, si tienes audiencia que cuenta con Telegram, existen bots de Telegram en los cuales puedes crear encuestas de satisfacción o encuestas, en fin. Y por ahí también puedes medir información. Claro, ¿qué pasa con Telegram? Que la mayoría de los usuarios están en Telegram, no la usan como propia herramienta de mensajería instantánea, sino la utilizan para escuchar música, para descargar libros, para ver películas, en fin. Pero si ya tienes usuarios que utilizan Telegram por ahí, también puedes hacerlo y puedes medir para realizar alguna medición. Pero insisto, va a depender mucho de lo que desees medir. Claro, por supuesto. Igual también la misma experiencia o el mismo, digamos que sí, la experiencia de la atención al cliente te va a decir qué es lo que te está funcionando y qué no, qué horas puedes utilizar o qué horas puedes favorecer o cuáles son las frases que que pueden ser más asertivas frente al cliente, ¿no? Y con respecto a esto, hay otra pregunta. Nos comenta Liliana Mendoza. ¿Debe establecerse un horario de atención al cliente por las redes sociales? Los clientes escriben hasta de madrugada, incluso los domingos. La verdad, sí, Liliana, porque no todos los servicios cuentan con atención 24/7. A ver, estoy seguro que no, la mayoría de los que estamos acá no trabajamos en un 911 o en un 171. Si bien existe una necesidad del cliente de escribirte a las 3 de la mañana y que me respondas de una vez, eso es una realidad. Pero esta ansiedad de nosotros como cliente puede bajar si nosotros establecemos de buenas a primeras un horario de atención. Y la respuesta es sí, nosotros debemos establecerlo, pero no solo internamente, yo debo indicarle a mi cliente cuál es mi horario de atención. Tú me puedes escribir las veces que te dé la gana, a la hora que te dé la gana, pero yo solo te voy a responder sí y solo sí dentro. Pongamos un ejemplo, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Por lo que sí es bien visto tener ese horario de atención, no solamente para las redes sociales, para todo, y sobre todo si lo queremos utilizar como canal de atención, ¿ok? Porque no es lo mismo que me escriba un comentario que evidentemente podemos tardarnos un poco más, aunque ya sabemos que el algoritmo, y esto la gente de redes sociales me puede como que caer a látigo, pero evidentemente la interacción que tiene un post cada vez que lo subes, mientras más rápido responda, más rápido va a ser la interacción y los ratios van a subir los ratios, pero sí, para no atarnos nosotros y no hacer falsas promesas a los clientes, sí es necesario que puedas establecer un horario de atención, sobre todo eso como información. En WhatsApp también lo podemos hacer en este tema de horario, ¿no? Y la gente normalmente va a entender. Puedes poner una respuesta rápida, por así decirlo, donde si te escriben fuera del horario, hay un mensaje, una respuesta rápida fuera del horario que te dice, oye, en este horario actualmente nos encontramos, qué sé yo, haciendo tal cosa, te respondemos a la brevedad posible o te respondemos en el horario de lunes a viernes de 8 a 5 de la noche. Esa puede ser, son varias opciones las que puedes llevar a cabo para responder al cliente de una vez, pero no decirle que te voy a responder porque obviamente no estoy disponible. Excelente. Tenemos otra pregunta por acá, César, de Nicole Abreu. ¿Cuál sería la estrategia con los clientes de la tercera edad por las limitaciones que tienen con su manejo en las redes sociales?
Mira, aquí en principio tenemos que tener muchísima paciencia, ¿ok? La paciencia va a prevalecer por encima de todo. El tiempo, asumo que tienes audiencia de la tercera edad o que tienes público de la tercera edad, ¿ok? Porque si no, no sería algo común para ti. Seguramente es algo común para ti trabajar o tener interacción con personas de la tercera edad. Lo primero es tener paciencia. Segundo, explicarle de la mejor manera posible cuáles pueden ser los canales por los cuales te puedes comunicar con esa persona que sea lo más conveniente, ¿ok? Es decir, a este tipo de personas podemos dirigirlos a canales tradicionales, a una llamada telefónica, a una visita, incluso hasta un correo electrónico para que, ¿sabes? Porque ya nada más tener que parece, ojo, yo que he tenido también atención y tengo personas de la tercera edad que sé cómo manejan las redes sociales, puede ser bastante complicado y tienes razón y tiene mucha lógica o hacer esta pregunta, pero yo sí creería que en la medida de lo posible que tengas, lleva a estas personas a un canal tradicional donde se desenvuelva de mejor manera. Por ejemplo, si te están escribiendo por Instagram o por Twitter o por cualquier otra red social, incluso por chat, realizar una llamada y sin preguntarle, oye, señor César, ¿es posible que podamos realizarle una llamada para explicarle de mejor manera, no sé, nuestro producto, nuestro servicio, la facturación o cuánto cuesta o darle las características? Yo creo que esa es una de las características o puede ser una de las acciones que puedes realizar para evitar cualquier tipo, en principio, de retrasos, de malentendido o que simplemente el cliente se sienta desatendido. Creo que pudiese ser una de las mejores opciones porque obviamente los nativos digitales sí se pueden desenvolver muy fácilmente en los canales digitales, pero cierto que las personas de la tercera edad no se desenvuelven tan bien, por lo que bueno, yo creo que como ellos están acostumbrados a este tipo de canales, estoy seguro que para ellos será muchísimo más cómodo y más fácil y más placentero poder trabajar contigo o poder tener contigo una atención a través de estos canales tradicionales. Sí, estoy de acuerdo. Incluso pudiese acotar que esta audiencia en particular, a esa audiencia sí le podríamos dirigir notas de voz o llamadas porque ellos tienen esa, bueno, les favorece más escuchar o hablar y se les facilita mucho más que un mensaje muy largo por escrito, ¿no? Entonces, Es creo que también correcto. podría servir para ellos las notas de voz. Para la última Sí, sí, pregunta, sí. bueno, aquí nos comenta Eva Bello, ¿alguna recomendación para publicar por Instagram para que quede abierta a todo público y no solo a mis contactos? A ver, ¿alguna recomendación para publicar en Instagram para que quede abierta a todo público y no solo a mis contactos? No sé si no entiendo la pregunta. No sé a qué te refieres cuando dice que quede abierta a todo público y no solo a mis contactos. No sé si Pues me supongo que envías Víctor o quiere incluso... aumentar su audiencia llegando a otras personas Ok, que no la sigan, pero que quizás, bueno, eso es más que todo ya en cuanto al manejo de la red social y de los hashtags y de todo lo que tú puedes hacer para conseguir otros posibles clientes, ¿no? ciertamente. Es un poco más de marketing y realizar, trabajar con Google Ads y con la apps de Facebook propiamente, porque viene de Instagram. Creo que sí, para mejorar la interacción o para que crezca tu comunidad, sí puedes trabajar con ads en principio, con temas de recomendaciones, con concursos y con todas esas estrategias de marketing que se pueden dar y se puede generar para que tu comunidad vaya creciendo. Aunque la verdad es que para que nuestra comunidad siga o creciendo a través de la atención al cliente que le damos, lo mejor siempre va a ser es brindarle la mejor atención y que la gente que ya tienes vaya ganando la confianza en tu canal y en tu red social como canal de atención. Esa es una de las más importantes porque es la que te brinda mayor recomendación a la hora de que un tercero necesite información de tu producto. Claro que sí, y yo añadiría ahí también que un buen cliente o un cliente satisfecho va a poder publicar en red social sin problema, excelente atención, una foto del producto, servicio, en agradecimiento, y eso la gente lo va a ver y lo va a seguir y va
Correcto. potencialmente a generar otros clientes. César, bueno, la ponencia estuvo magistral. Absolutamente. Muchos comentarios positivos. Te agradecemos por tu tiempo para acompañarnos el día de hoy. Bueno, las puertas del CEBAS están abiertas para ti y, bueno, de parte del equipo del State Alumni Venezuela Capítulo Zulia y de Gente que Emprende, también te extendemos las gracias por compartir con nosotros el día de hoy. ¿Algún mensaje final para nuestra audiencia emprendedora local para motivarlos a seguir confiando en el emprendimiento en Venezuela? No, vale, muchísimas gracias a ti, Víctor, a todo el equipo del CEBAS, de Stay Alumni y de Gente que Emprende. Yo encantado de poder compartir estos conocimientos con ustedes. Podemos más adelante hacer otras ponencias que seguro pueden seguir apoyando a estos emprendedores. Y un mensaje a que sigan creyendo en sus emprendimientos, a que sigan creyendo en que acá podemos seguir invirtiendo independientemente de la situación en la que nos encontremos. La idea del emprendimiento tiene mucho que ver con cómo nos sentimos y cómo queremos lograr y cómo nos queremos ver. Y al final eso es lo más importante. Crean en sus productos, creen en sus servicios y pónganse a la par de las grandes empresas. Pónganse a la par de quienes manejan el mercado, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros como emprendedores lograr la satisfacción de nuestros clientes. No subestimen ninguna estrategia de grandes empresas, no subestimen ningún escenario y más allá de cualquier caída que puedan tener, pues lo importante no es sola, lo importante es levantarse, no importa cuántas veces se vayan a caer. Emprender no es fácil, nadie dijo que sería fácil, pero sí que valdría la pena y estoy seguro que luego de que lo hagan, todos esos esfuerzos que tienen que hacer para lograr sus emprendimientos, que son sus visiones, que son sus metas, que son sus sueños, estoy seguro que se van a dar cuenta al final de que todo eso no valió la pena, sino la alegría. Así que ese es mi mensaje para cada uno de ustedes. Y de nuevo, muchas gracias, Sebas. Muchas gracias, Stay Alumni, y muchas gracias, Gente que Emprende. Víctor, por guiar este foro. Yo encantado, de verdad me siento muy feliz también de haber podido compartir con ustedes y poder también responder esas preguntas de la audiencia. Nuevamente, César, gracias. El agradecimiento es nuestro contigo por dedicar el tiempo y el esfuerzo para esta ponencia que estoy seguro que va a ser muy provechosa para todos los que nos escucharon y los que nos vieron y los que nos pueden ver luego posteriormente a través del YouTube del CEBAS. Y muchas gracias a todos los que llenaron la encuesta. Sachiel, ¿tienes algunas palabras para finalizar también? Claro que sí, por supuesto que en nombre de Sebas, nosotros le agradecemos a los dos por haber ejecutado una nueva y exitosa jornada de este programa Emprendiendo en Tiempos Retadores. César, una ponencia que yo creo que viene como anillo al dedo para esta fecha. Estamos prácticamente todavía iniciando el año 2022 y yo creo que este tipo de sugerencias y recomendaciones nos va a ayudar mucho a poder enfrentar lo que nos viene en los meses próximos, porque todo está relacionado a este tema tecnológico y a este tema de atención a esos clientes tan preciados que todo negocio y todo emprendimiento tiene. Así que muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias a Víctor por siempre estar dispuesto a llevar la batuta en este evento y guiarnos por este camino de emprendimiento, de conocimientos y de superación personal. A todas las personas que aprovecharon la mañana de este sábado para conectarse y para aprender de la mano con nosotros, también les agradecemos y los esperamos en próximos eventos. Los invitamos también que nos sigan a través de las redes sociales @SebasPisoZulia en Instagram, @SebasZulia en Twitter y en Facebook, y por ahí nosotros vamos a estar compartiendo información relacionada con futuros proyectos, futuros eventos, así que por ahí también podemos estar en línea y en contacto. Así que bueno, será hasta una próxima oportunidad. Nosotros quedamos pendientes para nuevos eventos y para seguir creciendo juntos de la mano como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí, hasta luego. Gracias.